Buenos días, vamos a comenzar a desarrollar dentro de lo que es el módulo 1 las principales enfermedades infecciosas bacterianas de los rumiantes y continuando como vimos carbúnculo la clase anterior, hoy vamos a empezar a desarrollar un grupo de enfermedades que son las enfermedades clostridiales. Bueno, estamos dentro de lo que es la cátedra de enfermedades infecciosas, pertenecientes a la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Nordeste, y la que le habla es la doctora Fabiana Cipollini. Como les había nombrado, este grupo de enfermedades se denomina clostridiosis, ya que tienen características en común, que son que son toxoinfecciosas, que son febriles, que pueden ser gangrenosas o septicémicas, que pueden ir desde el curso sobreagudo a agudo y que van a ser producidas por el género Clostridium. ¿Qué es lo característico que vamos a hablar de este grupo? Es que el hábitat puede ser el suelo, las pasturas, los materiales en descomposición y el tracto digestivo de diversas especies domésticas. En los animales domésticos se comportan como causantes primarios de la enfermedad y rara vez van a estar como invasores secundarios. Este grupo de enfermedades son gram positivas, que la capacidad que tienen, la característica que tienen es la capacidad para esporular ante la presencia de oxígeno, ya que son anaerobios, con actividad fermentativa sobre los carbohidratos, y la mayoría de estos Clostridium son móviles. Otra característica común es que poseen toxinas y que en función a estas toxinas es como lo vamos a clasificar, una de las tantas clasificaciones que hay dentro del organismo, que se pueden clasificar en invasores y no invasores. Dentro de los no invasores, donde la acción ejercen a distancia con potentes toxinas, como vamos a ver, que son la enfermedad que se denomina tétano y botulismo, producida por el Clostridium tetani y el Clostridium botulinum, o aquellos que son invasores, donde la patogenia se desarrolla en el tracto directo del microorganismo y de sus toxinas sobre los tejidos, sobre los órganos. Y es lo que vamos a ver como Clostridium chaveo mancha, Clostridium septicum, Clostridium perfringens. Entonces, estas van a ser actividades, características comunes que van a tener estos agentes, que lo vamos a ir dividiendo en distintas enfermedades. Dentro del género Clostridiosis, decíamos, de este grupo de enfermedades de los Clostridium, vamos a tener un grupo importante de Clostridium que, dependiendo cada uno de ellos, van a producir una determinada enfermedad. Ustedes esto ya lo vieron, estamos haciendo un recordatorio de lo que vieron en microbiología. Entonces decíamos que teníamos por un lado al Clostridium tetani produciendo tétanos, al Clostridium botulinum produciendo botulismo, al Clostridium perfringens produciendo enteritis, y dentro de las enterotoxemias que vamos a ver, vamos a hablar del Clostridium perfringens tipo D, que es el que va a producir la enterotoxemia que vamos a ver, pero también van a haber otros Clostridium que forman parte de las enfermedades transmitidas por los alimentos, como el Septicum, el Sordelli spiriforme. Y también vamos a tener otro grupo de enfermedades como enteritis necrosante y hemorrágica producida por el perfringens y el Sordelli. Esta clasificación que estamos desarrollando es del Manual de Enfermedades Infecciosas de la UBA, donde aparte de lo que vimos en la anterior imagen, vamos a ver la hepatitis infecciosa
sanitaria producida por el Clostridium novi tipo B. Después vamos a ver dentro de lo que son las gangrenas gaseosas o mancha, o también producida la muerte súbita, que es por uno de todos los Clostridium que ven o por una asociación. Y vamos a ver también como otra enfermedad, que es la icteromoglobinuria basilar infecciosa, producida por el Clostridium hemolítico actualmente, antes denominado Clostridium novi tipo D. ¿Qué otra característica tenemos que recordar de estos Clostridium? Es que la forma vegetativa de los Clostridium son sensibles a la mayoría de los agentes físicos y químicos, como ustedes ya lo vieron en micro, y que las esporas presentan una elevada resistencia a los agentes ambientales y recuerden que la esporulación se produce con facilidad fuera del hospedador, ya que son bacterias que son altamente sensibles al oxígeno. Los esporos son resistentes a la desecación, al color y a los desinfectantes comunes, y son sensibles a la esterilización por autoclave a 121 grados centígrados por 20 minutos a una atmósfera de presión. Este es otro cuadro sinóptico, una tabla en realidad, que se extrajo del libro de Stanchi, Néstor Oscar, que ustedes ya lo habrán visto también en microbiología veterinaria, donde tenemos al microorganismo y a su vez tenemos cuál es la vía de entrada y cuál es la toxina. La mayoría de estos microorganismos lo vamos a ver y a desarrollar en este módulo. Dentro de ellos tenemos al botulinum, ¿sí?, donde la vía de entrada es oral y el sitio de producción de la toxina es fuera del hospedador, y el sitio de acción va a ser el sistema nervioso, igual que el Clostridium tetani, donde la diferencia van a ser que la vía de entrada van a ser heridas y el sitio de la producción de la toxina va a ser la herida. Otro Clostridium que vamos a ver, que es el Chauvet, que es la vía de entrada, puede ser oral, como vamos a ver en el caso de los bovinos, y heridas en el caso de los ovinos. La toxina, el sitio de producción van a ser las grandes masas musculares, y el sitio de acción va a estar dada principalmente por el músculo. El Clostridium perfringens, que es el que vamos a ver también como lo que van a ser la enterotoxemia, donde la vía de entrada es oral y el lugar donde se van a producir va a ser a nivel de intestino y músculo, también el epitelio intestinal. Y como verán, existen distintos Clostridium que, de acuerdo a la vía de entrada, van a producir también el lugar donde van a estar la toxina. Bueno, continuando con este grupo de enfermedades, vamos a empezar a desarrollar por una que es la más conocida por todos, que es la gangrena enfisematosa o mancha, también como sinonimia mancha de los terneros, carbunclo sintomático, manquera, pata negra, morriña. Es una enfermedad que es muy conocida en el campo, en el ambiente rural. La vamos a empezar a describir a partir de ahora. Continuando con la metodología de estudio, como decía, vamos a desarrollar la enfermedad, como habíamos dicho al comienzo, partiendo de una definición, ¿no es cierto?, para decir que esta es una enfermedad infecciosa, que es una enfermedad telúrica, que es de curso generalmente agudo y febril, que se va a caracterizar por la formación de tumoraciones crepitantes en zona de grandes masas musculares,
que afecta principalmente a bovinos y a ovinos y que es producida por el Clostridium chavet y que en ocasiones puede darse con asociación de otros Clostridiums. Bueno, continuando con el otro ítem a desarrollar de esta enfermedad, que es la etiología, decíamos que era producida por el Clostridium chavet. Como características generales, ya lo nombramos, es un gram positivo, es anaerobio, es móvil, es esporulado, son bastones, tiene un esporo deformante, oval y excéntrico, que es productor de gas, y que este microorganismo puede actuar solo o asociado con el Clostridium séptico, por eso, y con el Clostridium novi. Lo otro que tenemos que destacar es que las esporas son muy resistentes a los cambios ambientales y a los desinfectantes y persisten en el suelo durante muchos años, que eso ya lo habíamos visto también en líneas generales al comienzo. En referencia al otro ítem a desarrollar, que es la epidemiología, que decíamos cómo se transmite la infección del suelo en este caso, donde la fuente de infección es el suelo y son los animales enfermos, a otro huésped susceptible, a otro animal. La fuente de infección decíamos que es una enfermedad telúrica, que la bacteria tiene una característica muy importante que es ante la presencia de oxígeno esporula, y esta es la forma resistente de la bacteria, con lo cual está durante muchísimos años en el campo, en el terreno. La puerta de salida de los animales enfermos es el ano, en el caso de específicamente del bovino y de las lesiones en el ovino. Y el vehículo de eliminación van a ser las heces o el líquido de los edemas. Y la transmisión, la vía de transmisión directa, como es una enfermedad telúrica, va a estar dada por el pasto y el agua, e indirecta por el instrumental que se utiliza. Por ejemplo, lo vamos a ver que esta es una enfermedad que se puede presentar en los ovinos, entonces todo instrumental que se utiliza, ya sea para el descole, para la castración, para desmochar los animales, en el caso o para cuando se realiza la esquila, todas medidas de manejo, cuando el instrumental no está eficientemente desinfectado, es una forma de transmisión indirecta. Y la puerta de entrada puede ser por boca o por heridas, dependiendo justamente de qué especie estemos hablando. Y los huéspedes susceptibles van a ser bovinos, generalmente hasta los 2 años de edad, por eso son animales jóvenes, y los ovinos van a ser susceptibles durante toda la vida, con lo cual las actividades de manejo que realizábamos, como nombramos, como rutinariamente en los ovinos, hace que estén más predispuestos a que esa sea una puerta de entrada para los mismos. Entonces la presentación de esta enfermedad es telúrica y es estacional, y generalmente va de la mano, como decíamos, con una medida de manejo, no solo en los ovinos, sino también en el caso de los bovinos. ¿Por qué? Porque se da luego de movimientos que se realicen en los terneros, por ejemplo, lo que sería las medidas de castración
o la marcación cuando los animales eran volteados, ¿no es cierto? Cuando son chicos, los terneros. Hoy esa práctica se está tratando de dejar de lado y hacerlo directamente en la manga para evitar golpes, pero cualquier movimiento, traslado de categorías más grandes con más pequeñas hacen que los más pequeños sean apretados en la manga en ese traslado, con lo cual estamos creando una situación de anaerobiosis en las grandes masas musculares, que son las que después se van a dar las características ideales para que se desarrolle esta bacteria. Desarrollando el próximo ítem de esta enfermedad, mancha de los terneros o gangrena enfisematosa, con respecto a la patogenia, en realidad no se conoce con exactitud cuál es la patogenia de esta enfermedad, referido a que penetran los esporos del Clostridium a través de la boca y las heridas y quedan en forma latente hasta que existe una condición que favorezca su multiplicación. Entonces, creemos o se cree que se adquiere la infección por la ingestión, ¿no es cierto? Cruzan la mucosa del tracto digestivo a nivel de los macrófagos y de allí se van a distribuir a distintos tejidos, incluido el órgano, como por ejemplo también en el caso del hígado, si existen focos necróticos previos, o bien van a los músculos y esperan a que se den las condiciones de anaerobiosis por un golpe, por un traumatismo, donde van a continuar multiplicándose y produciendo lo que sería las lesiones características a través de las toxinas, produciendo lo que es la inflamación, el edema, la formación de gas y la necrosis de los músculos. Y también pueden quedarse en hígado y músculos cuando las condiciones anaeróbicas no son las adecuadas, esperando ese momento, como decíamos. Con lo cual, es importante destacar que una vez que se ingiere esta espora, queda en el organismo hasta que se den las condiciones necesarias. Generalmente cuando se produce esta lesión característica a nivel de las grandes masas musculares, porque se da la presencia de lo que buscamos, que es la anaerobiosis, la toxina empieza a justamente a actuar, produciendo una miositis grave, que es lo que vamos a ver, una miositis necrosante grave, y que esta miositis va a estar localizada en los músculos esqueléticos y va a producir una toxemia sistémica que generalmente va a ser mortal. Con respecto a las manifestaciones, el próximo ítem a desarrollar, que serían las manifestaciones clínicas y lesiones, decimos que el periodo de incubación es de 1 a 3 días, es corto, cuando están dadas las condiciones. Generalmente hay una hipertermia, hay una claudicación del miembro afectado, llama la atención esa claudicación al desplazarse el mismo, hay una anorexia, el síndrome febril, y cuando llegamos y el animal puede estar muerto, por ejemplo, la salida de sangre va a ser espumosa por los hollares, también va a haber las pezuñas divergentes, el animal puede llegar a estar con un abalonamiento importante, como veíamos en carbunclo, por la temperatura que adquiere y por la contaminación de demás bacterias que forman parte de la flora.
Y esta es una de las situaciones que podemos encontrar cuando el animal está muerto. El otro dato que teníamos va a ser la claudicación y el síndrome febril en líneas generales. Si vamos ya a una continuando con la inspección o la palpación de la lesión, donde podamos ver de la claudicación, nos va a llamar la atención una tumoración edematosa que puede estar crepitante en las grandes masas musculares, generalmente cuando estamos hablando de a nivel del cuarto anterior o del cuarto posterior. Decíamos que estas tumoraciones al comienzo es caliente y dolorosas y después se vuelven frías e indoloras. También decíamos que las tumoraciones estaban en las grandes masas musculares referidas principalmente a los músculos esqueléticos, entonces también puede estar afectado el miocardio, puede estar el diafragma y la base de la lengua. Y lo característico de esta lesión es que las fibras musculares van a estar separadas por la presencia de gas. En realidad es un Clostridium que va directamente a músculo. El subcutáneo puede tener un color oscuro que es coincidente con el edema. Lo otro característico es cuando se produce la desbridación de la tumoración, por ejemplo, cuando el animal está vivo o cuando el animal está muerto y estamos haciendo la necropsia. Nos llama la atención no solo las fibras musculares, el color, sino el olor. Tiene un olor a rancio, un olor muy característico, que es de esta enfermedad de manteca rancia, un olor butiroso. Y decíamos el color, la separación de las fibras musculares, el músculo estuviera como cocido, necrótico. Vamos a ver algunas imágenes para que ustedes comprendan bien lo que estamos desarrollando. Bueno, con respecto a estas imágenes, para mostrarles lo que estábamos hablando en la anterior imagen, donde las lesiones de las masas musculares a nivel de lo que sería la espalda y de la grupa, decíamos que el músculo adquiere un color como si estuviera cocido, necrótico, que decíamos puede haber o no la presencia de gas. Puede haber un derrame subcutáneo edematoso, gelatinoso, oscuro, el músculo sin brillo, y puede haber un exudado sanguinolento espumoso debido a la presencia de gas. Decíamos también que las estriaciones transversales desaparecen y que el olor era característico. Otra imagen donde podemos ver la lesión a nivel de músculo, el subcutáneo está afectado, pero en realidad es por continuidad, no porque el Clostridium efectivamente haga su acción a nivel de los músculos, es su acción principal, y por continuidad el subcutáneo queda lesionado. La piel se puede volver seca y también los ganglios linfáticos regionales pueden estar infartados. Esta es otra serie de imágenes para demostrarle que lo más importante que vamos a ver cuando el animal está vivo va a ser el síndrome febril, como decíamos, o sea, la hipertermia, anoréxicos, apáticos, y que lo que sí va a llamar la atención va a ser la claudicación, que puede ir de un primero a un tercer grado, y que va a tener que va a ser en concordancia con la tumefacción deformante de las grandes zonas musculares, como podemos observar, y que una vez que hagamos la necropsia vamos a encontrar, como vimos en distintas imágenes, cómo el músculo está afectado, el color que tiene, el olor. Decíamos que puede haber también un exudado
un exudado sanguinolento, y también recordar que presenta un edema que también puede ser gelatinoso. Esta es otra imagen para que ustedes puedan ver en detalle cómo se nota cuando el músculo está afectado, el color que tiene, rodeado de el resto de los otros músculos que no están afectados todavía, cómo cambia la coloración. Fíjense, el olor también es característico, como decíamos, de lo que sería la lesión en músculo principalmente, correspondiendo a la enfermedad que estamos desarrollando, que es la mancha. Entonces, siguiendo con el ítem a desarrollar, que es el diagnóstico, decimos que el diagnóstico clínico, basado en la anamnesis, lo primero que deberíamos preguntar es si el rodeo que estamos observando, que está enfermo, que hay animales enfermos, ha sido vacunado en tiempo y en forma, si se realizó alguna actividad de manejo dentro de los días anteriores del mes, si se trabajó con los animales movilizándolo de un lugar a otro, si estamos hablando de bovinos, y si estamos hablando de ovinos, tener en cuenta también las medidas de manejo que pudieran haber ocasionado la enfermedad. Con respecto a las manifestaciones clínicas, ya lo nombramos, decíamos que es un síndrome febril acompañado de una claudicación, o podemos llegar y encontrar que el animal está muerto. Cuando los campos son de grandes extensiones y no se hacen las recorridas correspondientes, nos podemos encontrar ya con el animal muerto. El animal, decíamos, que puede presentar con las pezuñas divergentes, abalonado, muy similar a lo que sería carbunclo, con la diferencia que la salida de sangre es espumosa, a diferencia de en carbunclo, que esta salida de sangre es oscura, alquitranada. Ante la presencia del animal muerto podemos ir directamente a la zona donde podemos observar las lesiones de las grandes masas musculares para constatar la presencia de esta lesión, y poder tomar justamente muestras para mandar al laboratorio y poder confirmar esta enfermedad. ¿Qué muestra podemos tomar? Podemos tomar un contenido de esa sangre que nos encontramos, si el animal estuviera muerto, de un trozo del músculo, y un trozo de hueso también. Tener en cuenta que podemos también tener ahí para hacer el diferencial con carbunclo. ¿Y qué vamos? Y si el animal estuviera vivo, podríamos tomar una muestra de sangre. Lo que queremos hacer es con esa muestra hacer un diagnóstico de laboratorio, un bacteriológico, para poder hacer un aislamiento y punción, o también buscando a la característica de este Clostridium, también podemos hacer un cultivo, observarlo por inmunofluorescencia directa. Con respecto al diagnóstico diferencial, vamos a decir que el diagnóstico diferencial, como lo fuimos nombrando, se construye con carbunclo principalmente, y la diferencia, acuérdense, es la edad, un factor importante. En mancha estamos hablando de bovinos, animales jóvenes, animales menores de 2 años, y el carbunclo puede afectar a cualquier edad. Si estamos hablando de ovinos, estamos hablando a que es susceptible a cualquier edad. Y lo característico en carbunclo, decíamos, la forma en que el animal muere, a diferencia, ya lo nombramos, de mancha. Y la gangrena gaseosa es la próxima enfermedad que vamos a ver. La gangrena gaseosa es una herida contaminada
y lo que está afectada es el tejido subcutáneo, y es producida también por otro Clostridium y puede afectar a cualquier edad. Con respecto al próximo ítem a desarrollar, que es la profilaxis de esta enfermedad, existen vacunas que son multivalentes, inactivadas, que contienen el antígeno bacteriano y sus toxinas, que vienen con distintas combinaciones para prevención de las enfermedades bacterianas, que tenemos que ver, elegir. En el mercado hay una gran variedad. Y tenemos que tener en cuenta también que esta vacuna es una bacterina, con lo cual la protección que nos da la inmunidad es una inmunidad corta, de 4 a 6 meses en condiciones ideales, con lo cual tenemos que ver cómo organizamos nuestro calendario sanitario para ver en qué momento la aplicamos. Otro dato importante a tener en cuenta cuando hablamos de vacuna es que cuando hablamos en animales jóvenes, generalmente hacemos doble dosis para buscar el efecto booster de las vacunas. Como ustedes ya lo habrán visto y estudiado en inmunología, el efecto booster es aplicar una dosis y repetirla a los 20 días para que la inmunidad se active, las células memoria, y actúen más rápido cuando se confronte realmente con el antígeno, en el caso de que se enfrenten a la enfermedad. Bien, una vez que tengamos aclarado estos conocimientos generales de inmunología, vamos en sí a la vacuna en bovinos. Vamos a vacunar a partir de los 4 meses, cuando se produce generalmente el destete, ante el destete, y luego hacemos una revacunación anual hasta los 2 años, ¿no? Y en campos problemas, teniendo en cuenta lo que decíamos recién, que es una bacterina que el poder de protección, la protección que nos da es de 4 a 6 meses, podemos hacer 2 dosis anuales, tanto en otoño como en primavera. Y en ovinos es importante que vacunemos a partir de los 4 meses, también cuando se hace el destete de los corderitos, y tener en cuenta lo que habíamos dicho de la doble dosis y la revacunación anual, coincidente antes de lo que serían las actividades de manejo rutinario que se utilizan, las prácticas de manejo en la especie ovina. Con respecto al manejo sanitario de esta enfermedad, que es el último ítem a desarrollar, vamos a decir que una vez que tenemos identificados los animales enfermos, si son pocos, es accesible, el animal tiene mucho valor, por ejemplo, podemos instaurar un tratamiento con antibiótico. El tratamiento con antibiótico que podemos instaurar, generalmente estamos hablando de la aplicación de penicilina benzatínica, que puede lograr evitar que se sigan multiplicando los Clostridium, pero en realidad contra la toxina no se consigue el suero antitoxina para inhabilitarla. Y el otro tema importante es que tenemos que lograr abrir la tumoración, oxigenar la herida, desinfectar, hacer un drenaje y desinfección de los tumores, teniendo en cuenta que la bacteria busca lo que decíamos, la anaerobiosis, si encontramos la herida, digamos, o bien la lesión en las grandes masas musculares. El otro punto que tenemos que tener en cuenta es qué hacemos con los animales muertos que encontramos, teniendo en cuenta que es una enfermedad telúrica, que es porula en presencia del oxígeno, o sea que lo que deberíamos hacer es lo que habíamos nombrado ya en carbunclo, que es el tapado sanitario de los animales con cal, o bien enterrarlos si es posible, de evitar que esas bacterias perduren durante mucho tiempo, o por lo menos tratar de hacer lo posible para que
no haya una contaminación de todo el potrero. Y esto es muy difícil a veces debido a las grandes extensiones de los campos, a la característica de los campos, la presencia de montes, de bajos, de mucha agua, los distintos extremos, con lo cual lo que nosotros debemos proteger es a los animales. ¿Y cómo lo hacemos? Vacunando. Entonces, a nivel poblacional, si es necesario, volvemos a aplicar una vacuna para poder prevenir los casos que estuvieran presentes. Bueno, esto es con respecto a mancha. Vamos a seguir desarrollando otras enfermedades a continuación.